Musi. Musi era pulcra, de modales finos y limpísima. Se aseaba con su lengüita hasta que su hermoso pelaje brillaba. No se daba prisa. Podía pasarse horas lamiéndose al sol. Echaba una siestecita, se desperezaba y seguía simulando dormir. Lo hacía con un ojo. Al menor ruidito estaba alerta y si algo amenazaba su paz, saltaba, disparada como un cohete, y se ponía a salvo sobre una alta castilla. En invierno, su lugar favorito para dormir eran mis pies, bajo la ropa de cama. Nunca comprendí cómo no se asfixiaba. Aspiraba con gusto el aroma de las flores. Si estaban fuera de su alcance, se enderezaba sobre las patas traseras. Recorría el jardín muy feliz. Musi iba a ser mamá. Le preparé una mullida camita en el lavadero y le enseñé el lugar para que se familiarizara con él. Pero Musi tenía otros planes. Una soleada mañana abrí puertas y ventanas. Solté al perro policía. Nadie se acercaría a la casa. Salí de compras en el vecindario. Al regresar, oí un ruidito en el dormitorio. Las puertas del ropero habían quedado entreabiertas, entre blancas sábanas bordadas y perfumadas con lavanda. Musi lamía delicadamente 3 preciosos meninos. Al verme me los presentó con el ronroneo especial que siempre hacía para saludarme. Los tomé con suavidad y los trasladé a la camita del lavadero. Ella pareció conforme con el cambio de domicilio, pero me había equivocado. Apenas me fui, apareció en el dormitorio con uno de sus hijitos colgado de la nuca, empecinada en compartir con su familia nuestro dormitorio. Esto se repitió varios días. Al final, se resignó a ocupar el lavadero. Pero la gatita tenía razón. Tanto tiempo había disfrutado de nuestra cama y ahora les negaba a sus hijitos un rincón en el ropero. Como era inteligente y dócil, se adaptó al lavadero y, cuando los meninos pudieron seguirla, nos visitaba llamando a la puerta con las patitas. Entraba a buscar caricias para ella y para sus hijitos y luego se retiraba con toda dignidad. A Musi le faltaba solo hablar. Nos recibía al pie del ómnibus cuando regresábamos del trabajo. Compartía nuestras caminatas. Nuestro cariño era recíproco, pero siempre guardó su lugar sin abusar de la confianza recibida. Glosario. Desperezarse. Realizar movimientos de estiramiento del cuerpo, especialmente después de despertarse. Mullida. Cosa blanda y suave que sirve para sentarse o acostarse. Recíproco. Igual en la correspondencia de 1 a 1. Recuerda, qué hermoso es disfrutar la compañía de una mascota. Ellos son animales que necesitan de nuestro cuidado y cariño. Si tienes una, dedícale tiempo para jugar. Y si no tienes, ¿cuál te gustaría tener? Poesía El gato. No hay como el gato de mi casita. Vaya unos ojos y una colita. Cuando estoy triste mira y me llama, y de un saltito sube a mi cama. Besa mi cara, lame mis cejas, y un run run manso da a mis orejas. Cuando oye ruidos por los rincones, es el Herodes de los ratones. Lee en mi libro, come en mi plato, no me abandona ni un solo rato. No hay como el gato de mi casita. Vaya, unos ojos y una colita. Caminábamos con mi hermano Abel por un campo que parecía ser el preferido por las lechuzas para anidar. Nos detuvimos ante una cueva típica excavada por unos simpáticos animales. Era un túnel de como 3 metros de largo por 1 de profundidad. Por lo general, en la parte media del túnel, forman el nido y crían 2 pichones. Nuestra intención era llevarnos una lechucita si encontrábamos una que estuviera emplumada. Comenzamos a cavar, pero en lugar de encontrar los pichones, descubrimos una enorme yarará, que es una serpiente venenosa, enroscada y al parecer tan nerviosa como nosotros. Ella se había comido a los pichones. Como no creíamos que la bala fuera segura, Abel fue a buscar una horquilla, mientras yo vigilaba al peligroso enemigo. Con un solo golpe, Abel la ensartó en la horquilla y la mató.
Pero queríamos una lechucita, de modo que buscamos otra cueva y comenzamos a cavar, ahora con mayor cuidado. ¡Mira, Abel! 2 lechucitas se están comiendo una culebrita. Parece que ahora es al revés. Escogimos al pichón más robusto y lo llamé Totó. Y pronto respondió a su nombre con un graznido que yo creía musical. Era tan gracioso verlo observar algo. Su cuello giraba hacia atrás, arriba y abajo, a un lado y a otro, sin mover el cuerpo. Se posaba en mi brazo para tomar de mi mano el insecto que le ofrecía. Era limpísimo. Cabía en el jardín una cuevita para Totó, pero él se hizo otra a su gusto. Si alguien se acercaba a sus dominios, armaba un tremendo alboroto. La luz de los faroles del patio atraía muchos insectos. Totó se propuso limpiar el patio. Durante horas mataba todos los insectos sin comérselos. Anualmente sufríamos una invasión de langostas que destruía las cosechas en ese tiempo. Totó se ubicó bajo la galería, interceptando el paso de toda langosta que quisiera pasar un límite que él se había fijado y la mataba. No le recorté las plumas de las alas. Totó gozaba de entera libertad. Cada anochecer respondía al llamado de sus amigos. Los vecinos creían que el grito de las lechuzas era como señales de mala suerte y no querían a Totó. Una mañana, Totó no regresó. Lo llamé durante 2 días y noches. ¡Qué lástima! Habíamos perdido a un buen ayudante para combatir plagas y a un buen amigo. Glosario. Anidar es hacer un nido o vivir en él. Emplumada, dicho de un ave cuando ya le crecieron las plumas de adulto. Horquilla, palo que en uno de sus extremos termina en 2 puntas. Graznido, grito de algunas aves. Alboroto, bullicio o ruido. Para hacer. Dios creó toda la naturaleza en equilibrio. Es importante no romper ese equilibrio. Por tal motivo no se debe matar animales, arrojar basura ni destruir los bosques. Esas acciones rompen el equilibrio. Lee los siguientes consejitos para ser un defensor de la creación de Dios. Dice así: no debes tener como animal doméstico a un animal que es salvaje o está en riesgo de extinción. Infórmate sobre los animales que están en peligro de extinción en tu país. Mira videos de la vida de los animales. No compres o regales productos con pieles de animales en extinción. No hagas ruido ni molestes a los animales si visitas el zoológico. Cuéntales a otros lo importante que es cuidar de los animales. San Antonio milagroso. Ay, San Antonio sí que es milagroso, decía doña Filomena a su vecina Josefa, ambas muy devotas del santo. Josefa continuó cortando la tela, concentrada en su tarea. Era modista. Cuando llegó al final de una marca, dejó a un lado las tijeras, se sentó dispuesta a escuchar y levantando la vista miró seriamente a su vecina al mismo tiempo que decía: ¿y a qué viene esto? Decía por la sequía espantosa, me arde la garganta por el polvo que respiro. Y haciendo una pausa, añadió: podríamos pedirle al santo que nos mande lluvia. Madrina me aseguró que lo hacía. Así he oído. Otro milagro que hace, intervino doña Eulalia, es encontrar lo perdido. Con una piola se cuelga la estatuilla del santo de los pies, se lo hace girar mucho, se lo suelta y, cuando queda quieto, según donde mire, en esa dirección hay que buscar lo perdido. Y aparece, Además consigue novio, dijo ruborizándose Carolina, una linda chica de 15 años que se agregaba a la conversación. Todas se rieron. Volvió doña Filomena sobre el tema de la sequía, proponiendo que ese mismo día se unieran en sus ruegos al santo por lluvia. Mi hermano Abel y yo no soportábamos más, él dijo. Dios manda la lluvia y a él debemos pedírsela. Sabemos que Dios es el que determina si lloverá o no, pero necesitamos de un intercesor que hable por nosotros, explicó amablemente doña Josefa. Jesús es nuestro único intercesor y en su nombre nos dirigimos al Padre.
Bueno, entonces rueguen en el nombre de Jesús y nosotros pediremos a San Antonio, opinó Filomena. Recordando cuando Elías desafió a los profetas de Baal en Primera de Reyes 18, me animé a proponerles que ellas rogaran durante cierto tiempo a su santo y después mi hermano y yo suplicaríamos por lluvia en el nombre de Jesús. Está bien, chicos, dijo Filomena. ¿Quién comienza? Ustedes son mayoría, ¿eh? Escojan el tiempo que quieran. Se consultaron las 4 vecinas y decidieron dedicar ese mismo día a sus peticiones hasta que se pusiera el sol, o sea, unas 10 horas. Después, las siguientes 10 horas nos corresponderían a mi hermano y a mí. Hacía un calor infernal, la tierra resquebrajada parecía bronce y el sol un metal. Las hojas de los árboles estaban dobladas, las plantas secas ofrecían el triste espectáculo de una sequía que llevaba ya 3 meses. Dolía ver a los pajarillos trabajando en busca de unas gotas de agua. Aceptamos el reto. El desafío no era para nosotros, sino para Dios y su palabra. Éramos solo 2 niños que comprendían que les había llegado el momento de testificar. Los ojos de mi hermano brillaban de fe y entusiasmo. Salimos en silencio. Buscamos un rincón apartado donde orar. Lo encontramos a 100 metros de distancia en las ruinas de lo que fue un ingenio azucarero. No nos agradaba entrar allí, pero entre esos escombros estaríamos tranquilos, ya que ni los chicos del vecindario se atreverían a entrar porque decían que gemían y chillaban las almas en pena. Lo cierto es que era albergue de muchísimos murciélagos. Uy. Cuando soplaba viento, las ruinas silbaban y gemían, y con la oscuridad una nube de murciélagos chillaba, cazando insectos y jugueteando en el aire. Esos eran los espíritus que decían los vecinos. Previamente hicimos un examen de conciencia. Perdón, hermanita, si te ofendí. Bueno, tú perdóname las veces que te molesté cuando jugabas a las bolitas, o sea, las canicas. Recordamos al profeta Elías y suplicamos a Dios por ayuda. Luego quedamos en silencio. Fuimos a la casa para almorzar. Una vez limpia la cocina, tarea en que todos colaborábamos, fuimos con Abel al ingenio en ruinas. Llevábamos la Biblia. Los murciélagos dormían. Nada interrumpió nuestros ruegos. Cantamos, oramos y leímos muchas promesas divinas. Con frecuencia salimos a ver el cielo. Ni una sola nube de lluvia. Ay, así pasamos la tarde entre orar, leer y mirar el cielo. Se puso el sol rojo y quemante. Terminó el plazo de prueba para San Antonio Milagroso. Nos postramos nuevamente agradeciendo a Dios por no haber enviado lluvia durante el día y suplicándole que lo hiciera ahora para su mayor gloria. Casi no podíamos creer lo que veían nuestros ojos. Se cubrió el cielo. Relámpagos y truenos anunciaban que algo ocurriría. Pronto, goterones levantaban la tierra reseca y el olor a tierra mojada nos hacía felices. ¡Vamos a casa!, dijo Abel, corriendo con la Biblia bajo la camisa. ¡Vamos!, repetí saltando de contenta. A pesar del apuro, llegamos a la casa empapados. ¡Hurra! ¡Llueve!, gritó mi hermano. Con una leve sonrisa, doña Josefa admitió su derrota. La alegría que le producía ver llover superaba todo sentimiento de derrota. Bajo la galería, ella y su hija Carolina contemplaban extasiadas el torrente de agua que corría por el patio. Cuando la abundante lluvia hubo parado, apareció doña Filomena, bajo un gran paraguas, seguida de su hija Dorila. Pero si fue pura casualidad nomás. Gracias al cielo por este regalo, dijo doña Josefa, y debemos reconocer que los chicos ganaron en buena ley. Carolina y Dorila también estaban convencidas del fracaso de San Antonio. Abel tenía una expresión de alegría, pero no habló. Los hechos eran más importantes que las palabras. Volvimos a nuestro refugio para alabar a Dios por su maravillosa intervención.
En el día final, muchos arrojarán sus ídolos. Isaías 31:7. Pero los que confían en Dios no serán avergonzados. Isaías 49:23. Salmo 22:5. Glosario. Devota es una persona religiosa y piadosa. Santo, en el mundo católico se dice de la persona a quien la Iglesia declara tal y manda que se le dé adoración. Intercesor, persona que habla en favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal. Ingenio azucarero, fábrica donde se muele la caña para obtener el azúcar. Extasiada, embelesada, muy admirada. Recuerda, Dios es el único Dios. Él creó todas las cosas y las sostiene con su mano derecha. Nunca dudes del poder de Dios. Confíale a Él todos tus sueños y Él te transformará en una persona grande, fuerte y muy feliz. No juzgues. La gran mayoría de nosotros, chicos y grandes, juzgamos por las apariencias y, con frecuencia, nos equivocamos. Como sucedió en la escuelita de mi pueblo cuando entró al grado un compañero nuevo, tímido, callado y vestido humildemente. Los chicos cuchicheaban. ¡Ay, debe ser un pobrete! Mira qué ropas gastadas usa. Parece tontito, no habla con nadie, comentó Clarita. Eduardo pertenecía a una familia sencilla y trabajadora. Al fin de año pasó de grado con las notas más altas. Todos lo miraban con respeto. También sucedió que en el internado de un colegio las niñas miraban con cierta envidia a Margarita, que con frecuencia lucía un nuevo vestido a la última moda. La creían rica, trabajaba pocas horas por semana y se cuidaba mucho las manos para no dañarlas. Al cabo de poco tiempo supieron que un tío con mucho dinero ayudaba a Margarita y que su madre era modista y le cosía toda la ropa. En una gran ciudad, cuando todavía corrían tranvías eléctricos, Anita creció con el defecto de juzgar, hasta que ella misma fue víctima de un juicio injusto. Una hermosa tarde de primavera, pensó cuánto gozaría Mimi, una niñita pobre, en el parque de juegos, al otro extremo de la ciudad. El trayecto en tranvía llevaba media hora. Eso ya sería un paseo para Mimi, porque su mamá trabajaba mucho y rara vez la sacaba a pasear. Aunque Ana y Mimi no eran parientes, eran parecidas en ciertos rasgos y, ¡qué coincidencia!, esa tarde ambas vestían un saco azul del mismo tono y zapatos marrones. Mimi era chiquitita y Ana robusta, a pesar de sus 18 años. Por su trato y apariencia podía pasar bien por la mamá de la niñita de 6 años. Subieron al tranvía y Mimi escogió sentarse junto a la ventanilla. Así disfrutaba mejor del paseo. Todo iba bien hasta que el tranvía paró en una esquina y Anita vio que el perrito de Mimi se había soltado de su cadena y la había seguido, y se lo veía ahí con la lengüita afuera. Se acercó a la ventanilla donde se asomaba su dueñita. Saltaba hacia Mimi llorisqueando. ¡Es Lulú! ¡Se escapó!, exclamó Mimi. ¡Ay, pobrecito! ¿Y qué hacemos con él? En ese momento arrancó el tranvía y no se detuvo, sino al final de 4 largas cuadras. Allí se repitió la escena. Varios pasajeros que observaron lo que pasaba que miraban con disgusto a nuestras amiguitas. Un señor, levantándose de su asiento, miró con enojo a Anita y en voz alterada le recriminó. «Señora, eso es crueldad. Podría atar a su perrito. ¿Le parece lindo salir con su hija y sentarse tranquila mientras el pobre animal corre detrás de ustedes?» Ana procuró mantener la calma, aunque estaba muy avergonzada. «Ay, señor, el perro no es mío, ni esta niña es mi hija. No sé cómo el perrito se soltó y sigue a su dueña». «Y todavía lo niega. Pero si se parecen y hasta se visten igual. Nosotros somos de la Sociedad Protectora de Animales y podríamos denunciarla y hacerle pagar cara a esta crueldad». Mientras tanto, Lulú seguía corriendo tras el tranvía. Anita, roja de indignación y a punto de estallar en lágrimas al ser juzgada injustamente, bajó con Mimi en la próxima esquina. Pronto las vio Lulú
que saltaba de contenta, ajeno a lo que estaba pasando. Tomaron un taxi para volver a casa sin el paseo soñado por Mimi. Mimi decidió ser más cuidadosa con su travieso Lulú y Anita comprobó qué mal se siente uno cuando es juzgado por las apariencias y se prometió que, con la ayuda de Dios, procuraría vencer ese feísimo defecto. Jesús dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. Mateo 7, 1 y 2. Glosario. Tranvía es un vehículo parecido al tren que circula sobre calles en el interior de una ciudad o sus cercanías y que se usa principalmente para transportar pasajeros. Disgusto, sentimiento de enfado o enojo que causa alguien o algo. Recuerda, ¿has sufrido alguna vez que te hayan acusado por hacer algo malo injustamente? Es muy feo. Aceptar las diferencias de nuestras compañeras y compañeros es necesario para no juzgar. Quizás sea interesante descubrir las diferencias. Si todos fuéramos iguales, sería muy aburrido. No busques amigos iguales a ti. Disfruta de las distintas cualidades de tus amigos. Podría ser divertido, ¿eh? Perdóname. En la palabra de Dios hay indicaciones clarísimas respecto del perdón. En el Padre Nuestro, Mateo 6:12. En la respuesta de Cristo a la pregunta de Pedro, Mateo 18, 21, 22. Cuando nos acercamos al altar con algo pendiente con nuestro prójimo, Mateo 5, 23, 24. En el proceder de Dios con los pecados confesados, Isaías 43, 25. En la parábola de los dos deudores, Mateo 18, 23 al 35. Debemos perdonar siempre, aunque el que nos hirió no lo reconozca, y menos pida perdón. No digamos como algunos: te perdono, y luego pensemos para nuestros adentros: esta no me lo olvido así nomás. Debemos pedir perdón siempre, aunque el ofendido no quiera perdonarnos. Eso queda entre él y Dios, y quien nos lleva al arrepentimiento genuino. Romanos 2:4. Cuánta falta nos hace para reconocer nuestros errores y ser tiernos de corazón, para perdonar tal como Dios nos perdona. Parece más fácil pedir perdón a Dios que a un semejante, pero cuán bueno es reconocer de inmediato nuestra falta y arreglar con nuestro prójimo. Mi madre horneaba el pan en un horno a leña en el patio. Hacía calor. Con las mejillas rojas se la veía muy cansada. Yo tenía 7 años y la ayudaba. Hijita, busca un repasador limpio. Aquí está, mamá. Y lo puse en un canasto con pan caliente. Ella no me oyó. Te dije que trajeras un repasador limpio. Ya lo traje, mamá. Tan cansada estaba que no lo vio. ¿Y por qué desobedeces y además mientes? Pero mamá. No lloré. Me sabía inocente. Entonces miró mejor y lo vio. Al instante me abrazó diciendo: ay, perdón, hijita, perdóname. Solté el llanto, no por el reto, sino por la emoción. Nunca olvidaré ese ejemplo de rápida humillación. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Glosario. Repasador. Paño de cocina. Lienzo para secar la vajilla. Recuerda, nadie es perfecto en esta tierra. Todos cometemos errores. Qué bueno es tener un corazón humilde y pedir perdón. También es importante que seamos tolerantes hacia los errores de nuestros amigos, compañeros y familiares. Perdonar es una de las formas de demostrar cuánto amamos. Dios nos perdona porque nos ama infinitamente. Si estás enojado con alguien, no esperes más. Ve y pídele perdón. Cuando Musi se perdió. Nuestra gatita Musi era una mamá cariñosa, cuidadosa y muy limpia. Sus 2 meninos de suave pelo gris eran motivo especial de su atención. Esa lengüita rosada y áspera,
a manera de lija, no dejaba de lamer a sus rechonchos gatitos, hasta que los veía peinaditos, desde las orejas hasta la cola. A veces los pequeños procuraban escapar del aseo, como suelen hacer algunos chicos enemigos del agua. Pero Musi no perdonaba. Con sus manos los sujetaba mientras que con esa lengüita, dale que te dale. Era una escena como para filmar. Un día Musi desapareció. No podía ser que abandonara a sus crías, a quienes amaba como buena madre que era. Pasaron las horas y nada. Los gatitos comenzaron a lloriquear, les di leche tibia, lamieron un poquito, pero no les gustó porque querían a su mamá. Buscamos con mi esposo por todo el vecindario, preguntando casa por casa, y nadie la había visto ese día. La llamamos, Musi, Musi. Nadie respondió, como hacía Musi, que venía corriendo y con un se frotaba contra nuestras piernas. Llegó la noche. Acomodé los gatitos en un cajón y los entré al lavadero. Lloraban tan lastimosamente que nadie, ni ellos ni nosotros, dormimos. A pesar de levantarme, darles leche y procurar consolarlos, no logré calmarlos. Y así pasaron 3 días con sus noches, hambrientos. Al tercer día tomaron toda la leche hasta lamer el platillo. Lloraban de noche y dormitaban de día, lo mismo que la mayoría de los bebés. Tanto a mi esposo como a mí nos entristecía perder a Musi o pensar que estaría sufriendo heridas sin poder volver. De pronto se me ocurrió, ¿estaría encerrada en la fábrica de productos químicos? Cerca de casa, tras una frondosa arboleda, había un edificio de 3 plantas con mirador estilo chalet. En sus mejores tiempos había sido una próspera academia de inglés, rodeada de frutales y de bellos árboles. Cuando la academia cerró, el caserón sirvió para distintos usos, entre otros como fábrica de productos químicos. En el tiempo de nuestra historia era especial para la imaginación de los chicos, quienes lo miraban como un castillo encantado y decían que se oían ruidos y gritos en la noche. Por cierto que allí dormían búhos, murciélagos, gorriones y las lauchas corrían a sus anchas. Sospeché, ¿habría ido Musi a explorar el edificio abandonado? Aunque el portón y la puerta estaban bien cerrados, las ventanas del subsuelo tenían vidrios rotos. Podría haber entrado por allí. Busqué al cuidador que guardaba las llaves, quien, aunque era amable, no tenía interés en molestarse tratándose nada menos que de una gata. Le rogué contándole de los gatitos llorones. Ay, entre usted, señora, yo la espero aquí afuera. Por lo visto no le atraía el lugar. Decidí recorrer cada recoveco llamando, ¡Musi! 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 Bajé al subsuelo. ¡Uf! ¡Qué olor! ¡Qué corridas de ratas! Y nada. Una escalera central unía las 3 plantas y al final una escalera de caracol conducía al mirador. ¡Musi! ¡Musi! Ascendiendo por la escalera caracol me pareció oír un débil miau, miau. Sí, allí estaba mi pobre Musi con unos ojos de terror. Se abrazó a mi cuello como un niño asustado. Le agradecí al cuidador. Musi se me prendió con tal fuerza que recién aflojó al ver a sus hijitos. Y qué encuentro más tierno fue ese. Antes de beber y comer, aún estando sedienta y hambrienta, les dio de mamar a sus hijitos, que estaban felices. Luego los lamió y aseó más que nunca. Musi aprendió la lección. Nunca más se metió en ese feo caserón. Glosario. Aseo es limpieza. Frondosa. Espesa, tupida, cerrada. Recuerda, a veces los niños caen en una trampa como la de Musi. El diablo tiene 1000 maneras de hacerlos pecar y sufrir. Gracias a Jesús, que es poderoso y lleno de amor. Él quiere rescatarnos del pecado. Jesús es nuestro Salvador. Cuidado. La llamábamos la lagunita, aunque no era sino un pozo que en época de lluvia se llenaba de agua. Las lluvias arrastraban semillas y huevos desde otras charcas, y las aves que la visitaban se encargaban de llevar más. Pronto, en sus orillas crecían plantas y arbustos.
Las raíces prendidas en el sedimento barroso daban vida a las plantas acuáticas. Cuando el pozo estaba lleno, se encontraban varios tipos de aves, tortugas, peces, plantas e insectos. Con el tiempo, las plantas flotantes, como el nenúfar y el camalote, cubrían la superficie del agua. El sedimento aumentaba y, si no llovía bastante, la lagunita se volvía una playa pequeña y fangosa. La vida desaparecía poco a poco y solo sobrevivían algunas plantas. Nuestra lagunita estuvo floreciente durante años. Nos atraía entonces, íbamos muy seguido a jugar ahí. Mamá nos permitía ir siempre con la advertencia: cuidadito, tengan mucho cuidado. Se encontraba a pocas cuadras de casa y en el silencio del campo, sin dificultad, oíamos la voz clara de mamá cuando nos llamaba. Cuando nos acercábamos a la charca, emprendían un ruidoso vuelo las gallaretas, chajás, martín pescador y otras aves que frecuentaban el lugar. Allí nos entreteníamos observando los cardúmenes de mojarritas, la multitud de larvas de mosquitos, los graciosos ranacuajos. Buscábamos caracoles, sus huevitos rosados y tantas bellezas que se descubren en el agua de una lagunita. Una tarde nos descalzamos y, con el agua hasta las rodillas, usamos los sombreritos de tela o paja como redes. Sacábamos la red repleta de bichos y, luego de examinarlos, los devolvíamos a la libertad. De pronto mi primita se miró las piernecitas. Algo le molestaba. ¡Oh, miren esos gusanos!, exclamó. Era una gran cantidad de sanguijuelas que se le habían prendido a las piernas. Instantáneamente todos nos miramos las piernas. ¡Ay, ay!, gritamos, no de dolor, sino de impresión al ver prendidas a nuestras piernas esas ventosas hinchadas con nuestra sangre. ¡Qué horribles y asquerosos animalitos! Las que estaban repletas se soltaban solas, pero si tirábamos de las vacías o a medio llenar, se cortaban por la mitad y la voraz cabeza quedaba prendida, bien prendida en la piel. Comenzamos a llorar desesperados. No nos causaba gracia esperar a que se dejaran caer hartas de nuestra sangre. «Salgamos del agua pronto», sugirió mi hermana de 10 años. De un salto nos pusimos en la orilla y, con distintos métodos como pasto, palitos y corteza de ramas, procuramos deshacernos de las hambrientas sanguijuelas. Nos raspamos las piernas con tal energía que llegamos a lastimarnos más de lo que lo hacían las sanguinarias sanguijuelas. Al fin nos vimos libres de ellas, pero nadie quiso entrar en la lagunita y rescatar un sombrerito que había quedado sobre unas totoras. Al recordar esa aventura, todavía una sensación muy desagradable recorre mi cuerpo. Por cierto que esa charca no nos atrajo más. Tal como la lagunita de mi infancia, son las tentaciones del diablo. Parecen inocentes, atractivas, mezcladas con cosas lindas. Son en apariencia inofensiva, pero cuando queremos reaccionar nos tienen atrapados. Resulta imposible deshacernos de sus trampas por nuestros propios medios. Solo el poder de Jesús nos librará de las sanguijuelas del pecado. Tenía razón mi mamá cuando nos advertía: cuidado con la lagunita. Para hacer: completa la lista de situaciones peligrosas en las que debes tener cuidado. Ejemplo: antes de cruzar la calle, mira los 2 sentidos. No jugar con los enchufes. No correr cuando tienes platos, cuchillos o algo cortante en la mano, etcétera, etcétera. Gabito, el amigo fiel. Cuando José lo llevó a su casa, era un precioso cachorrito con manchas negras bien distribuidas. El pequeñito era muy gracioso, fiel, obediente y responsable. Lo seguía a José a todos lados, pero en ciertas ocasiones su dueño no podía llevarlo consigo. Entonces le ordenaba: Gabito, vuelve y cuida la casa. El perrito se detenía en seco, fingiendo no haber comprendido, con ojitos suplicantes. Y José repetía: Gabito, vuelve pronto y cuida la casa. Entonces Gabito, con la cabeza gacha, las orejas caídas, el rabito entre las patas, volvía obediente para cuidar la casa. Cuando José regresaba, allí estaba el fiel perrito, acostado en la entrada de la casa, cumpliendo su deber. José era agricultor. Iba al campo con sus caballos de labranza, sus herramientas y el fiel Gabito. Cuando sembraba, recorría la melga a caballo,
llevando una bolsita con semillas y dejaba a Cabito para que cuidara las bolsas de semillas en un extremo del campo. «Cabito, cuida las bolsas de semillas», le recomendaba. El animalito no se movía del puesto del deber. José lo elogiaba y acariciaba. Cabito saltaba feliz, agitando la cola. Una tarde fueron juntos a un campo distante. José montaba un caballo con solo el cojinillo. Al terminar la siembra, desmontó, tiró el cojinillo sobre el pasto, bebió agua, cargó en el caballo las bolsas vacías y la cantimplora, y decidió caminar llevando al caballo de las riendas. Regresaba cansado y pensativo, haciendo cálculos de lo sembrado y el rendimiento que podría dar al campo. Ya se ocultaba el sol cuando entró a su casa. «¿Y Cabito?», le preguntó a su esposa después del saludo. «¿No vino? Creí que me seguía. ¿O habrá entrado en la casa del vecino a jugar con Chaplin? Son amigos, pero a estas horas Cabito busca su casa. ¿Le habrá pasado algo?», comentaba doña Rosa. «Iré a ver. Cabito, Cabito», llamó a todo pulmón. «Cabito». Oscurecía. José fijó los ojos en dirección del campo recién sembrado y allá lejos le pareció ver un bultito que se movía despacito. Se detenía y volvía a moverse con dificultad. «Cabito, wow, 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 wow», y como pidiendo auxilio gimoteó. José corrió a su encuentro con sus afilados colmillos. El fiel perrito arrastraba el enorme, para él, cojinillo de su amo, unos pocos metros, y se detenía para tomar aliento. Así había recorrido varios cientos de metros. Cabito quiso ayudar a su amigo, amo, tan distraído que se ha olvidado el cojinillo. José corrió al encuentro de Cabito, lo elogió y acarició mucho. Levantó el cojinillo lleno de polvo y pasto. Al llegar a la casa le sirvieron a Cabito una riquísima cena, una rica sopa especial y con muchos huesos. Glosario. Gacha, baja agachada. Melga, parcela de tierra arada. Cojinillo, manta pequeña de lana o vellón que se coloca sobre el lomillo del caballo para montarlo. Cantimplora, frasco de metal aplanado y revestido de material aislante para llevar la bebida. Gimoteó, acción de llorisquear, suspirar o clamar. Recuerda, qué lindo tener amigos tan fieles y confiables. Es maravilloso contar siempre con una persona. Jesús es nuestro amigo y le gusta que tengamos muchos amigos. Para eso es necesario mostrarnos amigos. ¿Cómo eres con tus amigos? ¿Eres leal, responsable? ¿Cumples con tu palabra? ¿Se puede confiar en ti como un amigo? Abajo las armas. ¡Alto! ¡Arriba las manos! ¡Disparo! ¡Pum, pum, pum! ¡Ay! ¡Me mató!, exclama Fito, tirándose al suelo y fingiéndose muerto. Se acerca a su hermano, el policía, y con su pistola de juguete lo mata a balazos en la cabeza. De pronto el muerto se levanta y dice: «Ahora yo soy el policía y tú eres el bandido». Cómo se divertían imitando escenas que miraban en la televisión. En la pieza tenían un montón de armas de guerra, revólveres, pistolas, tanques de guerra, etc. Y lo que no les compraban sus padres, ellos lo fabricaban con latas, maderas, piedras, recortes de hierro, etc. Por la tardecita se juntaba la pandilla del barrio y armaban tal batalla que era difícil saber si jugaban o si era una pelea real. Más de una vez algún chico resultaba herido y buscaba refugio en mi casa, donde le prestaba los primeros auxilios. Al final de la batalla, todos se retiraban sucios y desaliñados. Los padres de Andrés no estaban de acuerdo con esos juegos peligrosos o de violencia, así le enseñaron. Pero Andresito no quería ser distinto de los chicos del barrio y quería jugar con ellos, aunque reconocía que sus padres estaban en lo correcto. Un domingo en la tarde, cuando el grupo de amigos del barrio jugaba a la guerra, Andrés iba a la casa de la maestra y pasó entre los combatientes. Se notaban muy entusiasmados y Andrés se detuvo a mirar. Repentinamente, Diego llegó a la plazoleta donde se libraba la batalla campal, mostrando una pistola calibre 45 de su padre, que era sargento de policía. «¡Todos cuerpo a tierra!», ordenó. Loco! ¿Está cargada?», gritaron curiosos algunos desconfiados. «Claro que no»,
aseguró Diego comenzando a gatillar. Papá la descarga cuando llega a casa. Todos lo rodearon. Andrés se acercó. Y de pronto... ¡pum! ¡Ay! Gritó Andresito cayendo de espaldas al suelo. Un hilo de sangre le corría en el brazo izquierdo donde se veían 2 orificios, entrada y salida de la bala. A todos los invadió el pánico. Algunos gritaban, otros corrían, los mayores se asomaron, alguien ayudó al herido a incorporarse y lo acompañó a su casa, seguido por un grupo de niños con caras muy asustadas. Podría haberlo matado. Menos mal que no le dio en la cabeza. Diego pensó que no estaba cargada y siguieron los comentarios. Pero aunque no fuera una herida grave, a Andrés le dolía y sufrió durante meses. El niño más inocente del barrio fue víctima de un juego muy peligroso. Andrés nunca más se tentó a jugar con esa clase de juguetes. Glosario. Combatientes, cada uno de los soldados que componen un ejército. Calibre, medida interior de las armas de fuego. Orificios, abertura o hueco de ciertos conductos. Pánico, miedo extremo o terror, producido por la amenaza de un peligro inminente y que con frecuencia es colectivo y contagioso. Recuerda, amigos, las armas y la violencia no son un juego. La violencia surgió por el pecado en esta tierra y trae mucho dolor y tristeza. Hay juegos que son más divertidos. Tú eres inteligente para inventarlos. ¿Cuál se te ocurre? El ángel de Jehová. Isabel nos recuerda cuando memorizó el Salmo 34:7 porque desde pequeña su mamá le enseñaba a repetir pasajes bíblicos hasta saberlos bien. Repite, el ángel de Jehová, el ángel de Jehová, acampa alrededor, acampa alrededor de los que le temen, de los que te temen, y los defiende, y los defiende. Aunque no pronunciaba correctamente, su ángel la cuidó siempre. Poco a poco aprendió a hablar bien y a comprender el significado de lo que memorizaba. A los 8 años, Isabel tomó parte en un concurso bíblico organizado por la escuela para niños de 8 a 12 años y ganó el primer premio, una hermosa Biblia. Pero el haber ganado no fue lo que más le alegró, sino comprobar que su ángel guardián la protegía de peligros pequeños y grandes. Isabel y su familia vivían en el campo. Un día Isabel y su mamá fueron a llevar alimentos y ropa a una familia pobre con numerosos hijos. Iban en sulky, tirado por un caballo algo bravo, llamado Alazán. La noche anterior había llovido y el camino estaba barroso. La mañana estaba hermosa. El perfume de las flores silvestres, los pajaritos cantores y las brillantes mariposas alegraban el paisaje. ¡Qué felices!, cantaban las dos, al trote de Alazán. Sentían el viento fresco en la cara, sabían que el ángel de Jehová volaba sobre ellas. Sucedió en un segundo. Al doblar la esquina de un campo alambrado, la vuelta fue muy cerrada. Una rueda de sulky chocó contra un palo firme de la esquina. Tal fue la sacudida que el vehículo se desarmó y el asiento con las viajeras cayó al suelo, mientras la capota del sulky y les hacía de techo formando como una carpita. ¿Estás lastimada, Isabel? No, mamá, estoy bien, ¿y tú? Ni un rasguño. Se miraron las caras y rieron. Los salpicones de barro las habían pintado graciosamente. La ropa también necesitaría una buena lavada. ¿Y cómo saldremos de aquí? Es pesada la capota. Empujemos juntas, desayunamos bien. El caballo espantado había seguido corriendo con las ruedas intactas hasta detenerse frente al portón de una casa. ¡Mira! Allá vienen 2 hombres trayendo a Alazán con las ruedas. ¡Ay, gracias a Dios! Los buenos hombres creían que se iban a encontrar con heridos o muertos. Al verlas tan risueñas y sin daño decían una y otra vez: ¡es un milagro, es un milagro! Por supuesto que es un milagro, como tantos que Dios hace cada día para librarnos de muchos peligros, respondió la mamá de Isabel. Los hombres reajustaron el sulky muy bien. Después de agradecerles, madre e hija reanudaron su viaje y los hombres regresaron a su lugar. Isabel tuvo que contar a sus hermanos. Todos agradecieron a Dios por su ángel guardián.
Glosario. Pasaje, texto de un autor. Sulky, carro con 2 ruedas, tirado por un caballo, usado en el campo. Capota, lona, cubierta, toldo. Intacta, sin daño o lastimadura completa, perfecta. Salpicón, chorro, lluvia, mancha. Risueña, alegre, gozosa, contenta. Para hacer. Amiguito, te propongo que elijas todas las semanas durante 3 meses un versículo de la Biblia y lo memorices. Al final sabrás 14 versículos. Las bendiciones serán muchísimas. Jardinerito. Raúl se deleitaba ayudando a su papá en la huerta. Observaba todo lo que él hacía y le preguntaba sobre cada cosa nueva que descubría. El papá le dio un rincón del terreno para que cultivase lo que él quisiera. Raulito miraba asombrado la variedad de semillitas que tenía el papá en diferentes frasquitos. Eran preciosas. Las semillitas como bolitas de los rabanitos, las minúsculas de cebollas, perejil y zanahoria, esas blanquitas de tomate y morrón, más todas las variedades de porotitos verdes. Aprendió cuáles convenía remojar antes de sembrar en surcos almácigos o en vasitos de plástico. Una mañana temprano corrió a la cocina, donde la mamá preparaba el desayuno. Gritando, dijo: «¡Mamá, ven! Mira cómo se asoman las hojitas de los rabanitos». La mamá dejó de acomodar los platos sobre la mesa y acompañó a su hijito para admirar el peligro de Dios en la naturaleza. «¿Ves estos como brotecitos verdes?» «Sí, son las hojitas de los rabanitos que nacen», respondió Raúl entusiasmado. Pocos días más tarde, Raúl cosechó el primer rabanito. Lo lavó bien y lo comió con las tiernas hojitas. Era tan rico. Tiempo después arrancaba jugosas zanahorias y con un amiguito las mordían como hacen los conejos. Un día, la mamá necesitó ir a la ciudad durante varias semanas para un tratamiento médico y se llevó con ella a Raúl. Se quedaron a dormir en la casa de los tíos, quienes vivían en un departamento sin patio, en un 6º piso. Cuánto extrañaba Raúl su huerta y el espacio para corretear. Con su primito iban a un parque cercano, pero ni bien se acercaban a una flor para admirarla, el guardián aparecía con una varilla y les advertía: «Prohibido tocar ni una hoja». Una mañana, cuando ambos primitos estaban jugando en el balcón del departamento, bañado por el sol, Raulito tuvo una brillante idea. «¿Qué te parece si hacemos un jardincito y una huerta?» «¿Pero cómo? Si aquí no hay tierra». «En cajoncitos. Papá nos puede traer tierra de casa y el tío nos ayudará a encontrar los cajones». Dicho y hecho. Los tíos estuvieron de acuerdo. Los 3 levantaron los cajones desde la planta baja. Raúl y su primo los pintaron de vivos colores. Quedaron preciosos. El papá les trajo varias bolsas de tierra negra suelta, sin raíces de hierbas y semillas de verduras y flores. Cómo se divirtieron con sus plantas. Iban cada día a regarlas y ver cómo brotaban. Un día, Raulito llevó a la cocina un puñadito de lechugas, rabanitos y perejil para la ensalada y un ramillete de clavelinas a la mamá enfermita. Las 2 madres se emocionaron mucho y una dijo: «Nunca comí una ensalada más rica». La otra añadió: «Y nunca vi flores más preciosas y perfumadas». Y los papás dijeron: «Estamos orgullosos de nuestros hijos». Glosario: corretear es correr, pasear, recorrer. Recuerda, qué hermoso proyecto concretaron Raúl y su primo. ¿Y tú? ¿Te animas a realizar tu propia quinta? Dale, anímate. Y fin. Hemos llegado al final del libro. Recuerda, comenta, comparte y déjame tu me gusta. Chao, chao. Nos vemos en el próximo libro.